entrevistas de cómo los primeros 20 minutos son fríos y después se calienta. Vos, de hecho, Gaspar, si querés prender, prende nomás. Listo, ya está. Espectacular. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal, Gracias. Juan? Y nos pasó eso la vez pasada en la entrevista, que el invitado llega, conversás, te pones al día, son 10-15 minutos donde está todo bien, decís, genial, la cámara se prende y aparece como, de repente se congela un poco la situación y eso vuelve a arrancar a los 20-30 minutos. ¿A qué crees que se debe? Yo creo que hay algo de la cámara que pasa mucho también cuando pones un grabador, ¿viste? Cuando grabás a alguien así, es muy loco en una entrevista, ¿no? Como que hablas con alguien todo bien, y dices, che, ¿te puedo grabar? Bueno, dale, le pones el grabador y hay algo de esa situación que de vuelta un poco se tensa. Yo creo que es por no sé, hay algo. Pero por la idea de perdurabilidad de eso. Sí, claro. O sea, por el peso que tiene como la inmortalidad. La inmortalidad supuesta de eso. Y yo creo que un poco es eso. Supongo que después cada uno tiene una relación. Yo conozco gente que no le importa, digamos, o sea, ser filmada, grabar, etc. A mí me cuesta a veces mucho. Y yo creo que para gente que no está acostumbrada, sí, es un tema. Es un tema eso de cuidarse, eso que decías vos, digamos, de lo que va a perdurar. Y bueno, después supongo que el temor a no decir nada incorrecto, pero eso es en otras circunstancias, digamos. Sí, estamos hablando del shock inicial, que te deja, o sea, los primeros 20 minutos. Sí, yo... Hasta que procesás, claro, y te vas aceptando. Para mí es algo nuevo, porque yo nunca había hecho entrevistas así de visuales, siempre entrevistas en gráfica, que en general como que la tónica es diferente, es una conversación menos pautada y a mí me interesa un poco más romper ese clima. No romper ese clima, romper... Sí, y que también hay como una traducción de eso que sucede ahí, digamos. Después cuando te sentás a escribirlo, claro, es distinto, más allá del respeto que puedas tener por lo que pasó. Claro. No es cristalina, digamos, el Exacto. pasaje. No, y la entrevista es, claro, o sea, es un formato, o sea, primero todo se ve. Claro. O sea, vos cuando escribís podés ocultar mucho, o sea, vas seleccionando qué es de lo de la entrevista que te gustó, tanto en lo que te dijo como en lo que pasó ahí. En la entrevista en video, que para mí es un formato nuevo, no, o sea, obviamente después puedes editar, digamos, pero hay algo de la conversación que un poco se lleva también a cámara y eso implica que también inclusive los gestos de uno, la manera de hablar, la manera de interrumpir es diferente. ¿Y cómo te llevas con eso? O sea, más allá, entiendo que es nuevo, está la parte, supongo, del reconocimiento de las cualidades específicas que tiene. ¿Cómo lo sentís? La respuesta corta es que mal, pero quiero elaborar, porque también yo en general siempre voy a decir que... ¿Cómo está el mundo? La respuesta corta es que mal. Okay. Siempre me pasa que digo como que no me gusta lo que estoy haciendo porque siento que es una mierda y qué sé yo, y después como que tomo un poco de distancia y digo, ok, no está tan mal o lo disfruté y todo. Para mí con esto hay algo que es ir aprendiendo, ¿viste? Como un desafío también de incursionar en algo nuevo, con un nuevo lenguaje y bueno, nada, también testearse con eso. Y en ese sentido para mí está bueno. Intento eso, como ir mejorando y también respetar y encontrar una suerte de estilo, digamos, no querer... O sea, sí está bueno, me parece, decir, bueno, qué cosas te gustan y poder imitar un poco. Al mismo tiempo, no sé, yo hablo de una manera, soy desordenado a veces cuando hablo, no hablo, o sea, no soy clipeable, digamos. Y bueno, decís, bueno, algo puedo adaptar y algo no, y está bien, digamos, poder convivir con eso. Y creo que eso es un desafío. Total. En ese sentido me da la sensación de que haces como el camino inverso, o sea, como si fueras un periodista de otra generación, en el sentido del recorrido de empezando por la gráfica, siguiendo por lo audiovisual como un paso siguiente, al recorrido como esperable de tus contemporáneos, digamos. Claro. ¿O no? Que ya es directamente en video, digamos. Total. Y que la gráfica, bueno, sí. Dios gracias. Sí. A mí lo que me pasa igual es que pienso en ese tránsito o en abrir como ese nuevo formato como algo que respete como el largo aliento, ¿viste? O sea, digo,
A mí me gusta escribir y me gusta pensar en ese formato. Pero escribir un guión, que yo trabajé en podcast bastante y en podcast a mí me gustaba porque, más allá de si era audio o video, era poder escribir un guión largo. Entonces, digo, bueno, se puede hacer eso en lenguaje visual, claramente. Bueno, una entrevista no te lo permite tanto, pero bueno, para mí es como decir, bueno, tengo que aprender un poco cómo funciona esto y poder respetar eso. Entonces, en ese sentido, no es que veo como un cambio de trayectoria. Por lo demás, sí, bueno, qué sé yo. Digo, yo tengo muy claro qué es lo que me gusta, qué es lo que me interesa, y siento que hoy es como bueno, una pelea para poder seguir haciéndolo y que siga siendo más o menos relevante. Quiero decir, que le importa a alguien, Claro. por más de que no sea viral o masivo, ¿no? Que tenga ojos o oídos. Sí, si no es como un bajón. Y Sí, no, total. Estás ¿para hablando qué? solo, ¿Para quién? haciendo un montón de Total. esfuerzo para que... Y en ese sentido, cuando decías antes que construías a partir de ciertas referencias o de cosas que te gustaban, hablo de lo audiovisual específicamente, después si querés vamos a lo escrito. ¿Cuáles son? A mí como formato de podcast me gusta muchísimo el de Ezra Klein New York Times, que es medio un lugar común, porque bueno, ahora se volvió como muy conocido, muy popular. Yo lo escuchaba desde que él estaba en Vox, que era su medio anterior, o sea, él está en New York Times ahora. Y a mí ese tipo de conversación me interesa mucho, porque es una conversación informada, inteligente, que no te deja fuera. Quiero decir, Bien. tiene como cierto nivel intelectual, pero digamos, es una conversación que vos la escuchás y es una hora y te sentís más inteligente. No te sentís un boludo. Es una línea delgada, porque muchas veces pasa en contenidos que intentan tener cierto vuelo, que un poco te dejan como un boludo, digamos, como, no sé, viste, sobre todo cuando Sí. hay muchas citas, ¿no? Como autores. Sí, o muchos supuestos, quizás. Sí, supuestos, mucho firuleteo, digamos. Claro. Sí. Esto no, esto tiene, o sea, un piso alto porque, digamos, los conceptos que se discuten, más que los conceptos, digamos, como los temas, el abordaje, lo que el tipo sabe, lo que el tipo intuye, lo que el tipo, digamos, piensa, y su entrevistado o entrevistada, que son, digo, académicos, políticos, activistas, etcétera, pero digamos, siempre bajado a tierra. De hecho, cuando un entrevistado o entrevistada dice algo que él sabe que es, pero capaz mucha gente no, te obliga a explicarlo. Y ahí pasa algo que a mí siempre me pareció interesante y creo que un poco forma parte como del ethos de medios en los que estuve, que es obligar al periodista o al académico a explicar, digamos, a no dar cosas por sentado. Y ahí te das cuenta que muchas veces hablamos de cosas que... O sea, evitamos explicar porque no las sabemos muy bien. Exacto. Como que creemos que sabemos lo que Sí. pensamos que estamos diciendo y en realidad cuando hay que hurgar ahí te quedas como medio a mitad de Total. camino. Y en esa traducción pasa algo, digamos. O Total. sea, digo, también vos cuando te obligás a explicar algo, también te obligás un poco a entender algo nuevo, a saber un poco más. Porque siempre es más fácil algo con los supuestos, digamos. O sea, dejar esas cajas sin abrirlas, digamos. Esto es, creo que, más interesante. Y volviendo a la pregunta, a mí ese modelo me gustaba, digamos. Después hay como sí cositas. Una versión parecida la hace David Remnick en New Yorker, y son conversaciones que a mí me gustan porque son más breves, o sea, es media hora. Y para mí, ahí yo estoy pensando eso, cómo hacerlo en lugar de una hora en media hora. A veces no se puede, pero a veces en general se puede, solo tenés que encontrar mejor el ángulo. Y eso a mí me parece súper interesante, digamos, como que no abrir tanto, sino como ir a un ángulo específico, trabajarlo y tenerlo media hora, o por lo menos media hora es lo que está editado, lo que ves. Eso a mí me interesaba desde el vamos. Y después, no sé, también es como un formato que, o sea, yo voy descubriendo cosas, digamos, todo el tiempo en términos de productos para ver. A mí hubo un tiempo que me gustaban mucho los podcasts de Anagrama, había sacado una como conversación entre Escritores. dos escritores. Sí. Zambra y tal. Sí, Sí, me acuerdo una vimos. de Sambra y Sara Mesa que tenían un título como Ay, ¿cuál era? Los niños como poetas involuntarios, algo así, Sí. creo que era, que me gustaba mucho el título. Y hay algo que estaba bueno, que es decir, bueno, cómo construir una conversación que sea eso, una conversación y no tanto una entrevista. Entonces son como que vos agarrás cosas de distintos lugares que a veces no aplicamos, digamos, porque yo me doy cuenta que a veces en entrevistas hago lo que hago en una entrevista gráfica y eso es un problema y bueno, hay que corregir. Cuando digo entrevista gráfica no me refiero a como la apuesta, que sigue siendo el video, sino como a la línea. O sea, vos vas, te preparás con un temario en lugar de capaz como dejar que la cosa fluya y siga un curso, ¿no?
Bien. ¿Vos? No, estoy pensando en la edición. Me quedó el editar. Nosotros, digo, una conversación que arranque y que termine sin ningún corte. Sí. Tiene un tono, tiene una forma y tiene un resultado para el espectador. Sí. Y nosotros pensamos que, o sea, todavía estamos en esa etapa con la edición, no sabemos cómo llevarnos, ¿viste? Si Sí. ponernos a cortar partes, no ponernos a cortar. Sí, Siento está que- bueno ese tema. Yo lo discutí ayer con el equipo pues, estamos como en transición con el equipo de editores y un poco teníamos justamente que explicar eso, digamos. Sí, perdón que meta una infidencia, pero lo noté en la entrevista, en la conversación, como que existía la posibilidad de cortar y existía la posibilidad de no cortar. Sí. Durante tu conversación con, no sé si lo puedo nombrar, el último invitado. El último invitado. Suscríbanse. Suscríbanse a Casillero Vacío, que después si querés hablamos Sí, un poco de dale. eso. En Barcelona. En o sea, Barcelona, vive en totalmente. Barcelona. Sí. Sí. Y me llamó la atención como el criterio era completamente ambiguo, pero eso seguramente iba a repercutir en el producto final, digamos. No, total, bueno, a ver. Una Sí. aclaración antes. Yo hablo por la entrega, a lo que uno se dispone. Si vos sabés que esto no se va a editar, es de una forma. Sí. Si sabés que se va a editar, tenés un montón de puertas abiertas, Sí. lugar al error. Claro, no, para mí ahí en eso soy bastante más claro, digo, para mí es la primera, digo, o sea, vos vas como si fuese una entrevista y sabiendo que todo puede entrar, digamos. Porque también hay un tema de, digo, en general los invitados que circulan por estos espacios ya están acostumbrados a un tipo de entrevista, o sea, hace tiempo que hacen entrevistas, en vivo, en persona, quiero decir, en eventos públicos, digo, es gente que está acostumbrada al error entonces, y en general sale mejor cuando tenés esa predisposición que cuando te estás interrumpiendo todo el tiempo, también por un tema de tiempo, ¿viste? O sea, no puedes estar cortando una entrevista todo el tiempo porque no te gustaste lo que dijiste, digamos. Salvo que sea una cosa... digo, Salvo que sea un spot. bueno, claro, pero eso no es una entrevista. Totalmente, digamos. totalmente, digo. O sea, lo convertís en eso, Sí. a eso me refiero. Entonces, ahí para mí es como no. La entrega, la predisposición, digo, esto todo puede entrar. Ahora, en el trabajo de edición, que me parece súper interesante eso, lo vengo pensando mucho, yo creo que hay como un término medio entre como es lo que es, entonces prendemos la cámara y hablamos lo que dé y lo ponemos así y no sé, esto se hace mucho en streams ahora que tipo el conductor va al baño poner y es parte del Saludos a producto. Iván. No, digo, lo hace Iván, supongo que lo Sí, hacen sí. otros. Supongo que es un producto, es una búsqueda, digamos. Me parece sí. buenísima. Yo creo que hay un término medio entre eso y una edición tipo cuasi fascista donde como que... Pam. Sí, o sea, o sea que acabo de decir y mi pausa acá, que me trastabillo y que eso lo cortás, entonces hablo todo de corrido que no es como yo hablo. Eso para mí tampoco está bueno. Yo insisto en buscar como un punto medio que es un punto medio, ¿no? O sea, ese punto medio es un territorio enorme. A mí no me gusta, o sea, me gusta conservar los silencios y la manera de hablar, porque también hay una conversación que uno va pensando y es tipo, no sé, pasa mucho una conversación de una hora, ¿viste? Que estás volviendo, pues dices, boludo, sí, me acordé. Sí, total. Esto, no te respondí esto, entonces volvés. Y eso no, es muy difícil, digamos, editarlo, quiero decir. Tenés que darle como un lugar ¿no? Que la conversación va girando, se abre, se cierra. Ahora, sí me parece que hay que hacer un esfuerzo, y eso lo pienso en todos los formatos, para decir, bueno, cómo encontrar un ángulo interesante y que valga la pena. ¿Y dónde está lo importante, digamos? O sea, cuando digo lo importante me refiero a, pues digo, es una persona de una hora, no es que vas a decidir qué de lo que dijo te parece importante en un criterio, qué sé yo, informativo, periodístico, etc. Pero, digamos, sí decir, bueno, o sea, pensando en el espectador, en el consumidor, digo, dame un angulito, digo, no me lo hagas en una hora, decime qué recorte de 30 minutos vale la pena, en el sentido de que se puedan conservar algo de la naturalidad, pero que sea un recorte. A mí eso me parece como muy interesante también buscarlo. La verdad que nosotros sacamos últimamente 5 minutos de una hora y 10, ¿viste? Tampoco es que Sí, es un son recorte, no es extremos. nada, boludo. O sea, es como que se la tiró larga y decirle sacás eso. Total. Yo trato de... Perdón. Trato de pensarlo como espectador. Sí. Y lo que a mí me gusta
Y siento que la conversación sin edición, larga, con espacios, con baches, con errores, qué sé yo, él recién me miró y me dijo, bueno, vos algo, digo, me invita a ser parte de esta mesa. Siento que cuando empezás a cortar, te aleja. Lo que hablábamos un poco de los podcasts, no me hace sentir tan pelotudo, Claro. digamos. Es como que me puedo ir metiendo, y metiendo, y metiendo, y metiendo, y metiendo, y se me hace más llevable que pregunta tras pregunta tras pregunta. Entonces trato... Yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma que uno tiene de consumir ciertos Claro. contenidos, con la costumbre. Si una forma de consumir contenido es puro entretenimiento y uno puede estar haciendo otras cosas y lo que se está hablando sucede y uno presta atención medio como De fondo. y otra cosa es cuando vos querés algo que te aporte algún tipo de valor y está como la atención puesta ahí y necesitas que lo que estás viendo tenga esa atención también. No sé, supongo que se parece más a un texto que uno tiene que mantener como la atención durante todo el transcurso y que no haya grandes baches de cosas como Sí. que no aportan nada. Siento que en ese sentido hay un paralelismo posible. Sí, con los textos, salvo que sean textos digo, que vos los pensás con una duración, digo, que lo pensás ya para cierto público, Ahí va. que te lo va a leer porque va a buscar un material así largo, pero digamos, cuando pensás en textos donde no está tan claro cuánta gente lo va a leer, que es interesante que decís, bueno, ¿esto va a cruzar una pared o no? Que es una pregunta que está todo el tiempo y últimamente es cada vez más difícil de responder. No sé si les pasa también. Sí, que- antes de que te sientes estábamos hablando de eso. ¿De qué? De esto, de a quién le íbamos a hablar, para quién Claro. estábamos hablando, No, quién iba a escuchar sí. esto. Y es que hay algo o sea, yo siempre tiendo a pensar que a nadie le va a interesar, pero después todo el contenido de internet se mueve de maneras misteriosas, ¿viste? Como de repente Es no muy sabes curioso. qué es lo que funciona y qué no. Y eso es como, digo, a mí me frustra y al mismo tiempo hay algo que es interesante, decir, bueno, medio como botella al mar, ¿viste? Decir, bueno, yo lo tiro. O sea, siempre es mejor, y es algo que les digo y me digo, y le digo a la gente que nos va a ver o no, siempre es mejor tener expectativas muy bajas, decir, esto no Siempre. le va a interesar a nadie. Pero siempre hay alguien que le interesa, después hay mucho oyente o televidente o lo que sea silencioso, que después vos no sabés que... Digo, también cuando haces contenidos que tienen más profundidad, digamos, y son más difíciles, no difíciles de seguir, volviendo a la premisa de Sí, sí, que no total. te deje de un boludo, sino de que no es algo, digamos, que a priori alguien va a sentar. Pero también pasa eso, capaz las métricas no captan lo que le pasa a una parte importante de la gente que escucha, que capaz es poca, pero digamos es valioso igual. Bien. Pero digo, lo que voy a decir es cuando estás con ese, y creo que eso vale, insisto, para varios formatos, digamos. Y yo creo que esto es muy de la época, cada vez es más difícil entender o saber de antemano qué funciona y qué no, para decirlo rápido. Ahora, con esos textos que están luchando por pasar esa frontera, digamos, ese muro, decir, esto se queda en las 100 personas que me siguen, o 1000, o 10.000, o digo, llega. Porque también pasa eso con los algoritmos, y eso a los textos también les pasa, que de repente llega a lugares que no tenés ni puta idea que van a llegar, en términos de países, gente, etc. Bueno, cuando estoy en ese proceso, digamos, de escribir un texto que yo voy a intentar que pase esa frontera, ese muro, digo, bueno, no puedes poner más de 1500 palabras, digamos. Me obligo a cortarlo antes. Y ahí y eso antes yo lo hacía, perdón, antes eso yo lo hacía una vez que escribía. Es decir, me proponía como a recortar o editar. Y es un proceso muy difícil porque en general los editores hoy por hoy no te proponen cortes tan radicales, también porque la atención y el trabajo cambió en relación a los textos, en relación al trabajo de editor-autor. Pero además vos cuando escribís algo medio que no querés editarlo, porque te pareció buenísimo. Entonces ahora es como, bueno, lo voy a hacer antes. Y está bueno porque se nota mucho en el final. Es decir, voy a terminar el texto un poco más abruptamente porque no quiero, o sea, me impongo a mí un límite. Y curiosamente o no, eso funciona mejor. Porque además parece a propósito, digamos. Parece una búsqueda a priori y no algo que te fija un límite. Por eso está bueno trabajar con límites. Me quedo con una parte de lo que estabas contando, que era, hacemos un material audiovisual, no sabemos qué procedencia va a tener, es algo muy misterioso, dijiste, y cambiaría misterioso por algorítmico, que es aún más misterioso. Claro, pero no sé cómo funciona. No, y no lo entendés. Y vos lo tirás, lo largás y decís, Sí. ¿dónde va la botella en el mar?
y a la vez tiene toda una matemática atrás y, No, y cálculos que no logramos entender de por y qué. esquemas de poder que obviamente se nutren de ese dominio, digamos. Y yo, en ese sentido, lo que me pregunto es cómo se construye una sociedad a partir de una Claro. distribución de la información y una creación de la información tan atada a esa forma de distribución, y cómo se construye periodismo, y en todo caso también cómo se construye un nosotros general o conocimiento público de valor en un contexto así. Yo creo que tu trabajo contribuye a pensar por lo menos una posibilidad de construcción, pero no sé si tenés una respuesta para eso, si te lo Sí. preguntás también, si crees que es un problema a resolver como de forma, no sé, más seria, en el sentido de si en verdad pone en riesgo o no la construcción de una democracia. Sí, o sea, sin dudas que sí, digamos, por esto que también circuló recién, digamos, de no saber cómo operan y, digamos, o sea, digo, hoy por hoy, ese espacio, digamos, donde la gente se informa y construye una visión de la realidad y construye una realidad, digamos, está mediada por lógicas y tecnologías de las cuales hay una parte que no sabemos, ¿no? Y eso creo que es importante y eso, digo, es muy susceptible a la manipulación, digamos. Entonces, en ese sentido, para responder el final, naturalmente es un problema, digamos, a nivel democrático. También porque nosotros pensamos la democracia en relación a un sistema de información que ya cambió. Entonces, me parece que habilita pensar, sobre todo en un momento donde estamos atravesando otro cambio, porque digo, ya hace 20 años, sí, un poco menos quizás, venimos atravesando el cambio en el paradigma con redes sociales. Ahora tenés IA. Entonces, digamos, nuestra manera de pensar la democracia, entendida también como la relación entre el público y la política y lo que pasa a través de un determinado sistema de información y de tecnología de información, eso cambió radicalmente y está cambiando otra vez de nuevo. Entonces, me parece que naturalmente ese paradigma cambia, digamos. O cómo entendemos la democracia cambia o los criterios para evaluarla cambian. Esa es la parte más aburrida de la respuesta. Lo otro que me parece más interesante, y lo vengo pensando también, y lo pienso ahora, lo voy a formular como pueda, pero pensaba en esto como de un método que te sirve para la creación de contenido, o escribir o lo que sea, o difundir tu contenido, como para vivir. A ver, yo creo que, o sea, hay un problema de la lógica algorítmica, digamos, que estás todo el tiempo, primero a merced, o sea, de algo que no conoces. Y lo que conocemos suele ser terrible. Eso también a mí me... O sea, que cuanto más conoces, más te deprimís. digo, Digamos. si nos ponemos a investigar sobre las personas que están llevando adelante eso, y hablo solamente de las personas y no tanto de las ideas, ya solamente muchos aspectos de esas personas suelen ser terribles, y pensamos en las ideas generalmente neofascistas o ultra lo que quieras también. Entonces, como conocemos muy poco, y siento que lo que conocemos nos ayuda a pensarnos como Sí, no, con lo que alegría. hacemos no ayuda. Sí, sí, y también es como, claro, es medio un bajón. Pero bueno, igual siempre es mejor conocer más, digamos, o sea, conocer Totalmente. más cómo funciona. Pero vuelvo a la idea, digamos, estás como a merced de ese algoritmo y también a merced de la mirada ajena, digamos, constantemente, que además está como muy prostituida o muy trastocada en el sentido de que las métricas no siempre captan, o sea, digo, ¿qué significa que te vio tanta gente o te puso me gusta, digamos? O sea, digo, bueno, significa que el contenido le interesó a mucha gente o lo que hice le interesó a mucha gente, no sabes bien por qué, hay veces que digo, o sea, yo sigo cuentas medio de consumo irónico y me las paso con mis amigos, y mira este boludo lo que está, y capaz tiene un montón de compartidos por eso, digamos, ¿no? O sea, eso también Si sucede. lo quieren hacer, igual nos ayuda, así que bienvenidos. Bueno, es que ahí está, ¿viste? Te ayuda porque el contenido circula. Entonces, digo, por eso quiero Es decir, el precio que aceptamos. es el precio que aceptamos. Y hay algo en todo esto que estamos hablando, y es que cada vez depende menos del humano. Bueno, claro. Es el gran punto de desesperación. Por eso. Entonces está bueno ese paréntesis o ese apunte, porque con más razón, digamos, vos si jugás ese juego, que un poco hoy aparece esta idea de que, bueno, que tenés que hacerlo sí o sí,
digamos, es muy difícil que eso no te trastoque también en cómo vivís, digamos. O sea, primero pues es muy frustrante y muy agotador. Yo creo que la gente que trabaja en esto, digo, yo no trabajo en esto, digo, yo no construyo un perfil en redes sociales, no estoy pensando todo el tiempo en cómo, o sea, cómo adaptarme, cómo adaptar mi trabajo y por ende mi vida a lo que el algoritmo pide, o lo que yo creo que el algoritmo pide, volviendo a esa idea de que no sabes al fin y al cabo. Entonces, esto me lleva a algo que es un gran problema de este tiempo y a mí me obsesiona, que es, o sea, cómo construir cosas que duren en el tiempo, digamos. Cosas que duren en el tiempo. A veces vos haces cosas que no las ve nadie, digamos, pero bueno, forman parte, digamos, de tu vida, tu experiencia, tu trabajo, las cosas que vos querés hacer, las cosas que haces porque tenías que hacerlo, porque es tu trabajo, digamos. Y eso va formando, primero, una suerte de obra. Digo, por más de que obra es hoy una palabra que está, un concepto, una idea muy cargada, digo, parece algo del mundo del arte, pero digamos, uno hace obra, digamos. Por supuesto. O sea, acá hacen obra, digo, o sea, las cosas que haces, el estudio, la gente que pasa por acá, eso es obra, digamos, es algo, es sólido, tiene peso. Entonces, por un lado, construirse y después construirse una vida que se nutre de experiencias y experiencias que te llevan a otros lugares. Entonces, eso es importante, digamos, porque entender eso, que a veces, o sea, hay una frase de un libro de Ford que es una pelotudez, pero a mí me gusta, que es: el problema de la vida es que se vive para adelante, pero solo se entiende mirando hacia atrás, digamos. O sea, que vos vivís para adelante, pero digo, solamente cuando te corres un poco y mirás, le vas viendo como un hilo a las cosas, por más de que capaz no tengan un hilo, digamos, pero van formando parte de un conjunto que te supera, digamos. Bien, ¿por qué digo esto, digamos, sin volverme demasiado esotérico? Porque creo que la pregunta es eso: cómo construir una vida que tenga sentido, dotada de cosas que duren, ¿no? Y un poco yo pienso en mi trabajo primero como algo que conduce, o sea, digo, algo que me interesa hacer para tener la vida que me gusta, quiero decir, viajar, conocer gente, leer, saber de cosas nuevas, aprender, frustrarme, conocer maestros, gente que admiro, gente nueva que no conozco. Bueno, toda esa parte para mí es importante, digamos, a mí me genera algo. Y bueno, eso supone trabajar en dos registros, si querés. O sea, está el registro, digo, de lo que pasa en este momento, de las cosas que vos sentís que tenés que hacer, de cómo titular, de qué temas hablar y eso. Y después lo otro que tiene como el segundo, ¿no? La segunda velocidad, que es un poco lo que vos vas armando. Digo, también esto de poder cuidar como un estilo, una estética, no traicionarte, digamos, o sea, no porque todo el mundo hace stream, vos tenés que hacer tu stream. Pero decís, bueno, si haces audiovisual, ¿cómo lo haces? O sea, ¿qué te interesa cuidar? Bueno, eso para mí forma parte de lo segundo. Y para mí, digo, yo hablaba también de vida y de sentido y todo, porque hay algo de cómo estamos viviendo ahora, lo saco del periodismo, mi trabajo y todo, que es o sea, esto de que estás todo el tiempo, o sea, que no haces pie, digamos, que estás todo el tiempo reaccionando a estímulos, que todo dura muy poco, digo, las relaciones, el vínculo con las cosas grandes, el contenido, y entonces necesitas como raíces, digamos, y cada uno la encuentra donde puede. Pero también, para responder algo que vos me preguntabas, sí, hay algo de la lógica que nos enseña, o sea, cómo nos está educando el algoritmo, que es un poco una mierda, porque, ¿no? Como que impone algo de lo efímero que ya estaba presente antes, y eso se agudiza, esto de las cosas que duran poco y ya no tienen, ya no sirven, ¿no? Entonces siempre estás reaccionando a otra cosa. Y también algo que tiene que ver como con la utilidad de las cosas, digamos. O sea, esto de valorar las cosas en tanto alguien te aplaude desde afuera. Y eso es una mierda. Es una mierda para el contenido, y es una mierda para vincularte con la gente y con uno mismo. Exacto. Recién hablábamos de unir puntos para... ¿Qué pasó? No, seguí. No. Es que quería retomar Se un par de asustó, cosas. Juan. Perdón. Quería retomar muchas cosas. Sí. Es que es uno de los temas que a mí más Es tremendo. me apasiona y que vengo sintiendo desde que empecé la facultad. O sea, ya empecé estudié comunicación social. Creo que somos colegas contemporáneos de FESOC. De edificio, claro. Ya terminé, pero digo, entré a la facultad un poco buscando esa respuesta. Sí. Salí de la facultad completamente roto por la imposibilidad de alcanzarla.
roto en un sentido, obviamente, es una exageración. Ah, bueno. Bueno, Desanimado. uno sale un poco medio roto de FSOC, no importa. Pero digo, creo que todo lo que seguimos construyendo con el tiempo, yo creo que en mí tiene una necesidad de responder a esa pregunta que tiene que ver con cierta falta de adherencia. O sea, Cortázar tiene una frase que a mí me fascina, que es que si el agua pudiese sufrir, sufriría por su falta de adherencia. Yo siento que hay como una propuesta del mundo en el que vivimos que es justamente ese carácter un poco fluido de que todo vaya hacia alguna parte y que uno se adapte a la realidad, ¿no? Pero que yo, en mi caso particular, siempre necesité como darle un sentido a ese ir. Yo creo que lo que más me afecta, por lo menos a mí, de esto que vos narrabas, es como la sensación de que un poco nos estamos construyendo como una especie sin destino o con un destino fatal en muchos sentidos y también sin memoria. Y que en ese hueco vivimos y que la vida transcurre un poco, hablo en términos como colectivos, sin la espesura que quizás uno imaginaba que otros tiempos tenían. Yo cuando te invité a conversar te hablé de la entrevista con Gurri y tu discusión un poco con él respecto de si somos una generación como que nació vencida de alguna forma y él te proponía, che, todas las generaciones pensaron que las épocas pasadas eran mejores y todas las generaciones necesitaron luchar por lo que creían. Yo creo que tenemos un montón de herramientas para luchar por un montón de cosas y probablemente nos falten espacios, ideas, formas de reunión, digamos, comunitarias que nos permitan hacerlo. Hay algo de la creación de contenido, por otro lado, que a mí un poco me perturba la idea del contenido. Yo creo que no necesitamos más contenido, necesitamos formas nuevas, creadores de formas nuevas. O sea, como que todo el contenido ahora se adapta a formas que están preestablecidas y que no se ponen en duda, digamos. Y ahí veo otra posible línea de discusión sobre qué es lo que hay que hacer. Y me interesa mucho esto que decías del sentido, de la vida con sentido, que creo que es la pregunta de la democracia hoy. ¿Cómo la democracia devuelve a la ciudadanía una vida con sentido que sea deseable? Entonces, como nada, compartimos como las angustias y siento que es muy importante que podamos, desde todos los sectores, ángulos y posiciones, incluso experiencias, tratar de construir una visión común, que es esto de lo que habla, por ejemplo, Lucrecia Martel mucho últimamente, que nos permita como volver a conversar con sentido y a caminar hacia un lugar común juntos, que parece un discurso político lo que estoy haciendo, pero realmente lo siento como un imperativo de nuestra generación, digamos. Y siento que no va a venir de otro lugar que no sea nosotros, porque nosotros somos víctimas de esto. Y las generaciones que nos preceden no lo vivieron de la misma forma. Incluso las generaciones que vienen detrás ya lo están viviendo de otra, porque, bueno, tampoco... O sea, como que yo siento que nosotros todavía estamos como a mitad de camino entre dos mundos y como que sufrimos el impacto de ese punto de inflexión. Sí, a ver, son varias cosas. Me quedo pensando esto de lo común en un momento, o sea, para mí, o sea, estoy de acuerdo, digamos, esto de construir como una mirada común. El tema es que yo creo que es muy difícil eso, o sea, o es cada vez más difícil en un contexto donde, por esto que también estábamos diciendo, de cómo circula la información y cómo uno construye una realidad y un mundo a través de esa distribución de información, todos vivimos cada vez más alejados, digamos, todos son como un conjunto de nichos al fin y al cabo. Total. Eso es como un cambio bastante importante, digamos, ya no vemos lo mismo. Entonces, la democracia, cómo nosotros pensamos la democracia, la forma de gobierno, la forma de estar en sociedad, una de esas premisas era que más o menos compartíamos un espacio público, digamos, ¿no? No todos veíamos lo mismo, digamos, o sea, naturalmente la información circulaba de manera desigual, presa de ciertos sesgos, digamos, de clase, con intereses económicos, etc. Pero más o menos formabas parte de una misma arena, digamos, o sea, podías ver, o sea, mucha gente veía el mismo programa, veíamos. Eso se partió en 1000 pedazos. Entonces, yo creo que el desafío es como conjurar o conjugar, uso esos dos a propósito, algo que recupere, digamos, un proyecto que recupere
lo común en el sentido de que las personas se sientan parte de algo más grande y se sientan acompañadas, aun cuando ya no hay un universo común, ¿no? Porque es muy difícil desmantelar eso. Ya no vamos a volver a lo anterior. Entonces, para mí está ese desafío, que es lo común sí, pero digamos, ¿cómo llevas algo de esa lógica de sentirte más parte de algo más grande, de sentirte acompañado en un contexto donde no hay más un horizonte de sentido común, horizonte común, algo de lo universal que ya no existe más? Eso pienso, por un lado. No sé, pienso eso. O sea, tampoco voy a ser tan largo. Ahí se me ocurren dos preguntas. Por un lado, como respuesta a esto, si querés que, por ejemplo, cierto revival religioso y de cierta idea de Dios o sea, toda esta especie de auge que hay nuevo de acercamiento a ese tipo de respuestas tiene que ver con esta ausencia, o si eso consideras que no tiene nada que ver y que no es así. Y yo sí, en algún caso, pero esto es un sesgo completamente mío, o no, pero digo, es también una pregunta. Me parece curioso que eso suceda o sea, que toda esta atomización, digamos, suceda también en un contexto en el que, sin embargo, existe, por ejemplo, una amenaza fundamental sobre toda la especie, digamos, que tiene que ver con el deterioro ambiental, en algún punto, digamos, o como que hay señales de alarma muy severas y muy importantes, y que justo en el momento en el que más necesitamos esa coordinación, de alguna forma, o ese agrupamiento o construcción de un horizonte común, más roto esté. Si es que es así, eso son todas hipótesis que estamos ensayando ahora, ¿no? Entonces esas dos cosas que también me parecen dos temas como muy centrales de la época o muy presentes, Sí, respondo de manera tripartita. Lo primero, sí creo que hay como una respuesta ante este contexto de incertidumbre o esta pregunta sobre cuánto va a durar nuestra especie. Claramente algo, o sea, vos podés pensar en ese retorno religioso como una respuesta posible ante eso y naturalmente una conexión, digamos. O sea, claramente está pasando algo. O sea, eso desde ya. Lo segundo es que ese retorno religioso, si lo mirás en términos estadísticos, que es parte del problema que hablábamos al principio, las métricas, la tiranía de las métricas, es pequeño por ahora. Quiero decir, o sea, ¿están volviendo los jóvenes a la religión? No. Algunos jóvenes sí, digamos, si lo mirás en esa lógica. Pero sí creo que está pasando, estamos viendo casos y también empieza a aparecer como esta generación, generación Z, la generación de los 95 para arriba en términos, o sea, para abajo sería Sí. sub 30. Si vos lo comparás depende también del país, porque hay algo, esta narrativa está produciendo en el norte, entonces hay algo que está más ubicado en Estados Unidos. Por lo menos parte de esas estadísticas que en Argentina yo no vi, digamos, números de no sé, cómo están yendo a las iglesias los jóvenes comparado con otras generaciones. En Estados Unidos vos ves que en algunos segmentos hay como una suerte de revival, pero de vuelta, si vos lo comparás, o sea, la línea histórica tiende a la baja, digamos, o sea, los jóvenes hace 100 años iban más a la iglesia que ahora. Pero bueno, eso es lo segundo, digamos, que también, o sea, ubicar estas narrativas, es decir, cuánto eso comprende la mayoría de la juventud. Ahora, yo hablaba en contra de las métricas, y esto es lo tercero, porque sí creo que efectivamente hay algo ahí para seguir, por algo genera tanto ruido, por algo es parte de la conversión pública, por ejemplo, cuando, no sé, Rosalía saca un disco y esto se vuelve parte del mainstream. Entonces, evidentemente algo está pasando, evidentemente es una respuesta y bueno, qué sé yo, está buenísimo que sucedan estas cosas, que nos abramos a pensar un poco qué respuestas construimos sin desdeñar lo que antes servía al pasado, digamos, en el pasado. Digo esto también, o sea, las instituciones, los valores, que es una palabra que se usa mucho, ¿no? Los valores, también son el reflejo o sea, son una foto social, quiero decir.
las instituciones se producen en acuerdos en un momento determinado que reflejan, digo, normas, pautas, creencias. Lo que quiero decir es que no son ni fósiles ni algo que está así para siempre. Total. Las instituciones deberían cambiar en torno a eso. Cuando se habla de que se perdieron los valores, no es que se perdieron los valores, digamos, es que las cosas van cambiando y los valores de una época reproducen, o sea, reflejan esa foto, digamos, de ese momento. Quiero decir, no es que es algo que se fabrica desde arriba, digamos. Es algo que va evolucionando según las pautas, normas de ese momento, lo cual, como decía, es algo dinámico, puede volver a cambiar y en ese tránsito aparecen cosas también de otros momentos. No sé si soy claro, pero digamos, Sí, y está muy ligado al poder de sentenciar la información que tenemos en nuestra generación con respecto a otras generaciones, ¿no? Sí. O sea, hoy podemos dejar las cosas muchísimo, podemos mirar para atrás y unir puntos, que era uno de los temas que quería tocar, para atrás con muchísima más sabiduría que quizás antes, con muchísima más información que quizá antes, y eso nos pone de nuevo en la necesidad de reinventarnos, de repensarnos, de volver a ciertos hábitos, y nos permitimos. Yo lo que siento ahí es como una asimetría entre... creo que hay una carta de Lenin, no me acuerdo si era de Lenin o qué, pero decía todo lo que sabemos y lo inútil que es. Esa asimetría a mí es la que me produce como un poco de pavor, en algún sentido. O en todo caso en este sentido de posibilidades de agencia de lo que está ocurriendo. Sobre todo por como los poderes cada vez más omnímodos y la... No sé, siento como una... frustración generacional en ese sentido. Pero entiendo la necesidad de que con esa frustración hay que hacer algo que lo trascienda, ¿no? Sí, y no sé cuán generacional es, digamos, quiero decir. Además. O sea, yo hablo con gente más grande de distintos lugares, estas profesiones, y me parece que la idea de la frustración, digo, la incertidumbre, la impotencia está presente, digamos, en distintas capas etarias. Entonces, ante todo eso, ¿viste? Justo ayer estaba leyendo un libro sobre como jóvenes derechas y masculinidades. Y la autora decía algo que está bueno, que es como, no sé, siempre se le imputa como, no sé, a los jóvenes ahora como que supuestamente están votando a la derecha. Digo supuestamente porque también es como, bueno, son algunos, qué sé yo. Pero decía esto hablan de la manipulación, los algoritmos, pero ya mucha gente grande, ¿cuántos abuelos conocemos que están atados a los reels de Instagram o al celu? Un montón. Sí. Digo, entonces también es como cosas que capaz se las imputamos más a las nuevas generaciones, digo, en realidad son cosas que están difuminadas en otras capas. Creo que la diferencia es algo de, bueno, también por la edad, lo que tenés por delante, cómo encarás la vida y cómo construís una vida, ¿no? O sea, porque no es lo mismo una persona que a los 80 años se dedica a mirar el celu todo el día, digo, que para mí no es una idea deseable de vida, pero bueno, ya su vida está terminando, quiero decir. Ya vivió, digo, una buena cantidad. No le queda otra. No le queda otra, o digo, por lo menos ya está en otro momento de su vida, para decirlo mal y pronto, o pareció rápido. Ahora, ante todo eso, digo, no sé cuánto tiene que ver con una generación. Y sí, con la frustración tenés que hacer algo, porque si no es como también eso, te sentís muy... Es lo mismo con la culpa y la cuestión climática, digamos. O sea, tu culpa, o la climática, o de clase, lo que sea, o privilegio de clase, etcétera, tu culpa no le resuelve nada a nadie, digamos. O sea, vos tenés que hacer algo con eso. Y ahí de vuelta hay como diferentes respuestas, digamos. O sea, naturalmente hay una pregunta, digamos, generacional que es, bueno, ¿cómo lo llevamos a la política, digamos, a los movimientos sociales, a la participación? Y después otras que tienen más que ver con lo... Sí, no con lo individual necesariamente, lo quiero decir en el sentido de que no me parecen incompatibles, pero también esto de volver al anterior, como de qué cosas tienen sentido, construir cosas con sentido, con gente, con amigos, con familia, con un oficio, ¿no? Con la religión, ¿por qué no? Digo, con un deporte, digo, eso me parece también es importante, y eso también creo que hace falta hoy, o hay una demanda de eso. También pienso en eso que decías vos de la contenido y las formas, ¿viste? Bueno, digo,
Para mí es como un debate que yo tengo siempre, pero lo tuve con fuerza en estos meses que un poco estábamos armando esta propuesta del podcast. Yo decía, boludo, ya no quiero, o sea, a mí yo abro Instagram y veo tipo Claro. alguien dando la cámara y, Sí. y quiero cerrar, boludo. Y ahora me veo yo y me pego me quiero morir. O sea, no me importa, digo, si tiene 20 likes, 100 likes, 1000 likes o más. Me quiero morir. O sea, no aguanto más. Y digo, che, ¿contribuyen algo? Te juro que ayer nos quedamos hasta las 12 de la noche hablando de esto. ¿Sí? Sí. Exactamente de esto. Como... Y la verdad que digo, o sea, yo como, che, boludo, tengo que escribir un libro, no tengo que hacer esto. O sea, pero después es un problema, boludo, porque Sí. escribís un libro y tenés que ir a venderlo. Lo tenés Entonces, que para hacer, venderlo lo tenés tenés que que, no sé, si escribís un libro sobre jóvenes y derechas, tenés que decir, bueno, los jóvenes, es verdad que los jóvenes mirando a cámara, es verdad que los jóvenes, esto, y es como un circuito, pero después, no sé, así como el algoritmo funciona en vidas misteriosas, de formas misteriosas, con los libros también pasa eso, no sabes bien qué es lo que funciona y qué no. Y esto va más allá del algoritmo. Por supuesto, digo, hay algo de que cuando todo el mundo comparte un libro en Instagram, eso funciona, pero digamos, no sé, hay algo de lo que te pasa con la lectura y que vos lo querés compartir, lo que tenés en ese momento, que bueno, es muy único también y que no tiene un código, digo, no hay una manera clara de entenderlo, digamos, de diagramarlo. Voy a responder de una Sí. forma muy hippie, pero seguramente también hay un problema en pensar que las cosas tienen que funcionar todo el tiempo. Que se entienda la hippieada, digamos. Para mí, justamente lo que nos invita todo el tiempo esta forma de vida es a funcionar, y que todo lo que hacemos tenga como ese respaldo de distribución, etcétera, de aceptación, pero a partir de cosas que no tienen tanto que ver con existir. Digamos, para mí lo que estamos haciendo hoy en este momento tiene sentido en sí mismo. Sí. Si después lo miran 10, 20, 50, obviamente que necesitamos para poder hacerlo de vuelta que lo miren por lo menos más de 100. Sí, Para mí pero está muy ligado a lo que está diciendo Tommy, está muy ligado al campo donde largamos esa información. Antes vos sacabas un libro, ¿dónde lo distribuías? Por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina, como mucho. Te estoy hablando hace 40 años. ¿Cómo ese libro iba a llegar a Barcelona en menos de... Sí. Hoy en día, en un segundo, nosotros colgamos esto y el campo de evaluación sobre un material es infinito. O sea, Sí. es todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No, a ver, vuelvo también a... O sea, por supuesto hay como un montón de ventajas y hay un montón de gente que te dice... No sé, lo de Gurri, por ejemplo. Gurri, su libro es En la religión del público, que Sí. es un libro que tuvo como... Le fue muy bien porque es un libro que sale en 2014, pero en 2016 o 2018, por ahí, como que lo compra, o sea, el libro había tenido una existencia en Amazon, así medio tranca, lo compra como un chico del mundo de la tecnología, lo quiere editar porque le gustaba la premisa del libro, que tiene que ver sobre como la corrosión de las élites por la información y todo eso. Y ahora después puedo explicar el argumento. Pero bueno, el libro le va muy bien y el tipo, o sea, como que cuando yo le iba, en la conversación que tenemos, para también reponerlo un poco, yo lo entrevisto y le pregunto también desde un lugar generacional, porque él en el libro habla de cómo él era un analista de información de la CIA, que estuvo muy involucrado en analizar lo que estaba pasando en los levantamientos, sobre todo después de 2011, la llamada Primavera Árabe, pero levantamientos en distintos lugares del mundo, digo, en Brasil en 2014, o sea, protesta social. Y el tipo, digamos, lo que dice es, a partir de los 2000 hay un cambio tan grande con el nivel y el volumen de información que entra, que esto es imposible. O sea, los sistemas políticos no pueden funcionar con este nivel de información. Y las élites políticas no pueden aguantar. Hay una revuelta del público, digamos. Y lo que él dice es que muchas de estas demandas no tienen que ver con algo material, o sea, temas de vivienda, demandas de la gente, de vivienda o condiciones de vida per se, sino también de temas más, digamos, subjetivos, una revuelta que tiene que ver con insatisfacción con las élites por esa información que reciben, por cómo los ven actuar, ¿no? Temas también de ética, de corrupción, etc. Y yo en un momento como que le decía como, che, pero yo siento que hay algo generacional, o sea, mi generación no tiene seguridad económica, algo así le dije. Y me dice, ¿cuántos años tenés vos? Yo tenía 25 eso. 25. Seguridad económica nadie tenía la 25. O sea, yo soy de Estados Unidos, de la 25, o sea, no tenía nada. Digo, estaba luchando por un laburo, quería escribir, escribía. Bueno, entonces ahí,
hubo un primer desacuerdo interesante. Y después en un momento yo le digo algo así como, tipo, o sea, él hablaba sobre cómo la izquierda se había vuelto reaccionaria, digamos, y cómo la derecha hoy era como, no sé si usaba el término revolucionario, pero digamos, ciertamente digamos, estaba como más atada a la época, digamos, y proponía un futuro. Digamos. Sí. Esa es su idea, hay que discutirla. Pero sí me parece que había algo cierto de la izquierda más reaccionaria de querer volver al siglo XX. Y yo le dije como, che, mirá, o sea, estoy de acuerdo en lo que decís, pero a veces un poco siento que el siglo XX estaba bueno, digamos. Como no sé, yo lo pienso con la sensibilidad que tengo, ¿no? Y los libros, y me dice, yo mi libro lo pude, o sea, vos, digo, no me lo dijo así, pero digo, esta conversión está sucediendo porque su libro, digo, tuvo una existencia fuera de los canales tradicionales, no es que el tipo agarró, publicó un libro en el 90 en una editorial de Estados Unidos y el New York Times lo levantó y la levantó la New Yorker, y no, el tipo hizo su camino, o sea, escribió algo que un pibe lo vio por internet, le gustó, lo publicó y boom. Y se tradujo al español, estuvo en Argentina, en España, etc. O sea, eso que pasó en el libro, digo, pasó ahora y no hubiese pasado en otro momento, me decía el chabón. Y yo decía, bueno, interesante también, Claro, ¿no? claro. Esto también de cómo circulan otras cosas. Pero bueno, yo creo que es eso, volviendo a lo que estábamos conversando, hay que hacer otras cosas, digamos, y hay que abrirse también o sea, hay que romper un poco eso que ustedes estaban diciendo de a quién le va a interesar. Yo lo pienso todo el tiempo, digo, ¿quién me quiere ver a mí? ¿Quién quiere digo, no soy una persona conocida, ¿no? Bueno, digo, pero qué sé yo, pensar las cosas de esa manera es un bajón. Y no por el hecho de, o sea, esto para mí es el punto. No hay que ir con el, bueno, igual capaz puede funcionar, ¿eh? Capaz si ponemos un buen título puede funcionar. No hay que ir con eso, sino decir, bueno, qué sé yo, tenemos ganas de charlar, nos juntamos, Claro. tenés ganas de hacerlo, lo haces, a alguien le va a interesar, digo, también, qué sé yo, uno hace cosas con la excusa, digo, yo muchas entrevistas que hago las hago porque quiero conocer a la gente que tengo delante, digo, uno es periodista para eso, digamos, ¿no? Digo, o qué sé yo, hacer cosas con amigos, digo, que al fin y al cabo el producto es una excusa, digo. A eso quería ir, a la gente que tuviste delante o a la gente Sí. con la que estás trabajando. Imagino que para cualquier periodista en Argentina poder trabajar con Caparrós, digo, cualquier periodista gráfico o que tiene esa tradición, poder trabajar con Caparrós seguramente implique como una especie de consagración o de una señal de que las cosas van bien. Bueno, con Lee Anderson ni hablar. Y después, en términos de analista político y demás, poder entrevistar a Pepe Mujica también significa eso. Sí. Así que desde este lado, mi respuesta a todo lo que estaba diciendo antes es, seguramente sos el periodista que mucha gente hubiera querido ser a tu edad, digamos. Y también quería desterrar el mito de que Juan Elman no es clipeable. Yo creo que van a haber muchos clips. Quiero preguntarte un Capaz poco... no funcionan. No, pues, ojalá no importa. funcionen, ojalá O no le funcionen. ponemos un buen título Claro. y ya está. No, eso no. No, ya sé. Quería preguntarte sobre, primero, esos maestros, o quiénes son efectivamente. Entiendo que ellos seguro, para mí, o sea, un poco percibiendo lo que te gusta hacer. Y después, en el sentido más de entrevistados, ¿cuáles crees que son tus mejores entrevistas y por qué? Buena pregunta. No, la de Pepe Mujica fue importante. Digo, fue algo que yo venía con muchas ganas de hacer y justo se dio. Digo, como fue una de sus últimas entrevistas largas. Pero más allá de eso, no era tanto como el hito de la última entrevista o lo que sea, sino más bien de poder tener ese espacio, digamos, para conversar con él. Y eso fue importante. Y también yo ahí pensaba en eso de las cosas. De hecho, yo ahí hice la entrevista y saqué una crónica sobre ese día que pensaba en eso, como las cosas que duran en el tiempo, digamos, ¿no? Por hecho, después de esa entrevista, yo estaba en Montevideo como muy nervioso, porque, bueno, o sea, también las preguntas, bueno, ¿qué hago con este material? Qué sé yo, bueno, voy a una librería de usados y me encuentro con un chabón, un librero, típica librería de viejo de Montevideo, o sea, llena de ejemplares, ¿viste? Y el chabón, ¿viste? Como que se movía así, yo decía, bailando por la librería, decía, ¿qué estás buscando? No sé qué. Y en un momento como que no me aguanté, dije, como estábamos hablando de Mujica, yo dije, hoy lo entrevisté a Mujica, como le conté, como así medio, como, Se escapó. lo vi hoy. Ah, buenísimo, empezamos a hablar y... Agente de la CIA no vas a ser. No, y bueno, ya como... Yo en el texto ya no recuerdo cómo lo ligo, pero tenía que ver con eso, ¿viste? Como de decir, digo, distintas maneras de
construir cosas que tienen sentido, que duran en el tiempo. Digo, por ejemplo, una pasión. Yo veía a este librero como súper apasionado, ¿viste? Y yo lo ligaba un poco con lo de Mujica y lo ligaba no solamente con la vida de él, sino con también mi acercamiento a él. Digo, de poder ir a hacer una entrevista, conseguirla, que sea una entrevista como larga, no filmarlo, ¿viste? Estar ahí como... ¿Fue en la casa de él? Fue en la casa de él. Yo lo grabé con audio, no lo filmé, digamos. Que eso fue una decisión. Digamos. Fue una decisión porque digo, también él estaba enfermo, entonces, bueno. Y era otra entrevista, digamos. Filmarla implicaba otra entrevista. Y dije, voy a conversar, el chabón con un mate y charlamos. Y hay una persona más y esa persona interrumpía. Fue una conversación, digamos. Yo le preguntaba cosas, pero también charlábamos. Nada, eso digamos, fue relevante. Entrevistar a un presidente también, digo, porque él era expresidente. O sea, yo estuve en el presidente de Guatemala, eso fue para mí también relevante porque hago política internacional, digamos. Me detengo un segundito en la de Mujica. Sí. ¿Qué huella dejó en vos ese encuentro? Independientemente de la nota y o sea, más a nivel humano y emocional en Juan Elman. Sí. Nunca me hice esa pregunta. Supongo que la podría responder con el tiempo, pero yo creo que hay algo también de... En un momento me decía esto de hay un momento para llegar, un momento para irse. Pues estamos hablando también de la política, no sé qué, y me dice, a vos también te va a pasar, ¿viste? Como hablando también de decir, bueno, o sea, él empezó hablando de las transiciones, también era muy inteligente, digamos, como que él tenía una crítica a los líderes de izquierda de América Latina y no supieron correrse, ¿no? Cristina, Evo, Correa no lo nombra, pero habla sobre todo de Cristina y de Evo. Pero me parece que es un tema extensible a otros países. Y él se corrió, digamos, ¿no? Y en un momento hablaba como de la enfermedad, del ego, de no saber irse, y él me dice así como es algo que a vos también te va a pasar, digamos, ¿no? Ahí cita Juventud, Divino Tesoro. Sí, total. Y creo que esa enseñanza, digamos, más allá de eso puntual que está diciendo, hay algo de... El tema de... Sí, no sé, también del tiempo. No sé, a mí lo que me gustaba de él, pero me gusta también saliendo de Mujica de vidas como las de Mujica o como las de Caparrós o las de John Lee. Digo, son personas que tuvieron vidas o tienen vidas dignas de ser vividas. O sea, le pasaron un montón de cosas, digamos. O sea, y también hay algo que para mí es importante y tiene que ver con algo que de lo que quiero como impregnarme y que no siempre lo logro, que es como la paciencia. Va a llegar. No tenés que hacer todo tan rápido. Va a llegar. Digo, la gracia, digo, Mujica no era Mujica a los 27. O Caparrós no era Caparrós a los 27. O John Lee. Digo, esas cosas se construyen con tiempo, digamos. Que eso, el gran problema de este tiempo, digamos, para usar la misma palabra, o de esta época, es que sentimos eso, como que no hay tiempo para la paciencia, digamos. Que es medio Sí. Conceptualmente es raro lo que estoy diciendo, pero hace sentido. La paciencia demanda como una forma de entender el tiempo que un poco hoy es muy difícil, digo, se está escurriendo todo el tiempo, evaporando todo el tiempo. Entonces, volviendo a la pregunta de las lógicas, digamos, o sea, y la democracia, esa pregunta larga sobre el efecto de la lógica algorítmica, es que vos pensás que todo, o sea, si vos mirás la vida como una continuidad de contenidos, digamos, o sea, contenidos que van pasando mientras estás en tu cama, frito, viendo con el celular en la mano, digamos, la imagen que vos construís de las cosas de la vida es algo que todo el tiempo va cambiando con estímulos, ¿no? Entonces perdés un poco como... esto del largo plazo y de, sí, las cosas que duran, que tienen sentido. Entonces, para volver, creo que hay algo también de la paciencia, ¿viste? Que las cosas llevan tiempo, las cosas que valen la pena llevan tiempo y implican un montón de cosas. Digo, también esas vidas, capaz tuvieron 10 años donde su vida fue una mierda. Bueno, Mujica estuvo más de 10 años en Cana. O sea, ¿cómo? Y el hecho de que irte de Argentina, vivir afuera, te permitió percibir el tiempo. A mí me pasa mucho, ¿no? Al Sí. haberme ido, entender el tiempo de otra manera, poderte distanciar, porque siento que estar en casa Sí. nos mete en esta rueda, salir un poco, vivir afuera.
Sí, total. Bueno, estoy como luchando con eso ahora mismo, de hecho. Mirá qué loco. Porque, o sea, yo estuve 2 años afuera, que no es tanto, pero Es un montón. bueno, depende, claro, cómo lo mires. Pero sí, es que ahí está el punto. No es tanto, pero me parece un montón, digamos. Yo estuve un año en México, pero viajando mucho por Centroamérica, y después un año en Chile, digamos, más tranquilo. Y ahora volví a Argentina. Y volví a Argentina con un montón de cosas, digamos. Con este proyecto audiovisual, volví a Futurock, ahora estoy en Gelatina, bueno, en Cenital otra vez, y otras cosas. Y nada, lo que pienso ahora es como que siento que volví un poco lo de antes, de alguna manera, aunque ya soy otro y otra. Y como que no me gusta un carajo, digamos. Y como que digo, che, también me cambió mucho, como decías vos, la percepción del tiempo y de... Sí, también se te abre un poco la vida en algún sentido, digo, que empezás a pensar en cosas que capaz en Argentina no pensabas, digamos. Porque es un poco obvio también, digamos, porque tenés tu vida, tus cosas, tu gente, tus hábitos. Y ahora es como, che, ¿no? ¿Cómo compatibilizar eso? Quiero decir, o sea, algo de lo que pasó afuera, ¿no? Como tu cambio sobre lo que querés ser y hacer y lugares que querés recorrer y la gente con la estabilidad y también el calor que te da, digamos, estar en tu lugar, ¿no? En el lugar donde naciste, donde tu familia, tus amigos, etc. Bueno, eso es como una batalla así. ¿Y qué sentís que cambió? O sea, ¿en quién te querés convertir ahora respecto a lo que pensabas antes de salir? No sé, o sea, como que... O sea, el mapa se amplía y eso evidentemente tiene un impacto, pero ¿cuál sentís que fue ese impacto? O sea, en verdad es que yo siento, es como ya muy... Muy o sea, íntimo esto. muy íntimo lo que voy a decir, pero como que ya más o menos... Digo, hacer estas cosas, de estar acá con ustedes en Barcelona y laburar, y o sea, ahora hoy es no puedo hablar de hoy. Sí, sí, Hoy es San Jordi, entonces un rato voy a ir a recorrer y sacar fotos, y eso, bueno, digo, eso para mí es como genial, digo, y tiene que ver con algo de lo que a mí me interesaba hacer. Digo, yo dije, bueno, vuelo a Buenos Aires, pero igual sigo viajando. Y hasta ahora estuve no sé, en Cuba, en Guatemala, en México, en Hungría. Y eso creo que está bueno. Digo, me gustaría tener un poco más de tiempo, entonces digo, creo que hay algo de decir, bueno, no estar corriendo todo el tiempo, en todo momento. Entonces, digo, me gustaría tener esto que tengo ahora, pero con un poco más de cabeza y espacio para poder pensar y trabajar mejor. Entonces, eso es algo que pienso constantemente. Y yo supongo, digo, siento que no te puedo responder porque creo que tampoco, como que hay una ilusión ahí. Porque después hay algo del pánico de volver. Hay algo también que pasa y tiene mucho que ver con este mundo que habitábamos y eso. Digo, mundo social, digamos, más allá de los algoritmos y qué sé yo. Que es que afuera no te estás comparando, midiendo, o digo, hay menos gente hablando a tu alrededor, digamos, para facilitar a Charlie, ¿no? Y bueno, también es entender eso, que en tu lugar, o sea, digo, estás con gente que conoces y los nombres circulan y eso, y bueno, no sé, no es tan importante, pero está bueno como también ubicarlo para domesticarlo, gobernarlo, que no sea un tema, digamos. Bien. Sí, no, dale. No, aprovechando que estamos en San Jordi, es una pregunta completamente irrespondible, pero tenés que elegir un libro. Son estas preguntas de mierda que se hacen en programas como estos. ¿Un libro? Quiero que elijas un libro, pero que consideres que... O sea, hacemos mucho esta pregunta a personas que, no sé, por ejemplo, trabajan con la música, una canción, trabajan con el cine, una película, etc. En tu caso quiero que elijas un presidente y un libro. ¿Un presidente qué? De la historia. De referencia. Con el cual sientas que tenés una especie de afinidad particular o que consideres que, por las razones que consideres, es un líder que... No sé, a mí me fascinan, pero porque soy medio chileno, o sea, para mí Allende es como una figura como muy importante, interesante, aún en la derrota, digamos. Porque también la derrota de Allende, cómo afronta la derrota también, tiene como mucha épica y es como un personaje que a mí me parece como siempre muy interesante y poco mirado a veces de otros lugares, digamos. Todo lo que pasó en la Unidad Popular fue, para mí, bueno, esa experiencia a mí me... Pues también, digamos, es como construir
socialismo democrático en América Latina en un contexto completamente diferente. Digo, es una pregunta que me parece que está bueno hacerse y entonces Allende es una respuesta rápida y fácil a esa pregunta. Lo del libro, ay boludo, un libro. No vale que sea propio. No, boludo, no haría eso. Un libro para ayudarme un poco más a delimitarlo. Vos decías, Bueno, viste que San Jordi es una rosa por Sí. un libro. ¿Qué libro entregas por la rosa? voy a pensar en libros Fundamentales leí- para vos. Un libro fundamental en... A mí, de los libros de ahora, digamos, que tienen que ver también por cómo yo, o sea, por qué yo fui a Chile en su momento, fue Poeta Chileno de Zambra. Ese es un libro que precioso. a mí me gustó mucho, me hizo muy bien y como que huelga algo de ese personaje, que es la chica esta que va a escribir una nota sobre la poesía chilena, me parece muy bueno. Después hay un libro que se llama Una soledad demasiado ruidosa de... no puedo pronunciar su apellido, pero es un autor checo que está muy bueno. Se consigue acá, lo publica Galaxia Gutenberg, Una soledad demasiado ruidosa. Así, libros de periodismo que me gustan mucho: El periodista y el asesino de Janet Malcolm. Es un muy lindo libro del oficio del periodismo, del periodista, y que también interroga, porque ella había elaborado mucho en temas de psicoanálisis y demás, y interroga mucho sobre esto que hablamos al comienzo, fuera de cámara o no, ya no lo recuerdo, que es esto de lo que le pasa a un entrevistado, de por qué el entrevistado habla. Y ella dice siempre, o sea, hay algo de la vanidad y el narcisismo, digo, siempre van a hablar, digamos. Y vos te sentás y los escuchás, la gente habla y cuenta su vida, digamos. Bueno, ese libro está muy bueno. Yo siempre recomiendo a un libro un libro que me gustaría escribir o haber escrito, es Limonov de Carrer, que es como un librazo, o sea, que es como una biografía de un poeta, performer, activista ruso, Limonov, que Estoy termina leyendo siendo el último ahora. Kolkhoz, Sí. de la madre. Sí. No lo leí todavía. Recomiendo, Pero bueno, recomiendo. termina siendo un retrato del siglo XX, digamos. Esos libros a mí me parecen increíbles. Sí, esos. Yo me voy a quedar con esto del siglo XX, que ya lo nombraste 2 veces, como un deseo de volver. Y digo, si Juan vuelve al siglo XX, me pregunto, si hoy viajas al siglo XX, ¿Con quién cena? ¿No? no, más allá de con quién cena, ¿qué hecho periodístico de la actualidad le llevas? O sea, ¿qué le contás, digamos? Sí. Es una buena pregunta. Y, a ver, lo de la inteligencia artificial parece medio como obvio, ¿no? Como que el gran cambio, y creo que a mucha gente es como medio una escena de Volver al Futuro. Pero bueno, esa es un poco la obvia. Y yo creo que la presidencia actual de Estados Unidos, digo, todo lo que está pasando con Trump, digo, pensá que alguien del siglo XX, por supuesto, claro, depende en qué momento del siglo XX, pero digo, Trump es una figura de los últimos 10 años del siglo XX importante en Estados Unidos, digo, y en otros lugares relativamente. Y todo ese relato para mí es como, digo, condensa mucho de lo que está pasando ahora. Así que creo que podría narrar eso. Bien. Nos llevamos a Donald. Yo tengo unas últimas dos. Si tenés un verbo favorito. ¿Un verbo favorito? Me gusta como el término agenciar, como Wow. me agencié, porque es como una palabra que uso, agencia, como eso Wow. uso, agenciar. Y esta es muy sencilla. ¿Qué es lo más inteligente que uno puede hacer por sí mismo y por los demás en la vida? Quererse como uno es. Me parece que esto es una base para tratar mejor a los demás y a lo que nos rodea. Eso es inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, chicos. Un placer. La verdad que un placer. Para mí también.